iglesia de Dios. Paz a vosotros, ocupen sus lugares. Gracias a nuestro Dios, mis hermanos, que me da la oportunidad de estar con ustedes en este día. Y asimismo, hermanos, de poder compartir con ustedes esta parte de la Escritura, esta porción de la palabra y este mensaje, hermanos, que para el día de hoy tiene como título Administración del tiempo para visitar a los hermanos. Y la cita base, hermanos, la tenemos ahí en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, que es la que acabamos de leer con mi hermano Elías, hermanos, que si ponemos atención a lo que dicen estos versículos, estaba el Señor hablando y dícele a uno, hermanos, a ver, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿sí? Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis. Imagínense, hermanos, ¿usted tiene alguna idea de qué sentiría si alguna ocasión, imagínense, al Señor Jesús mirarlo ante alguna necesidad como las que acabamos de escuchar a través de la lectura de Mateo, y que les dijera al Señor, ustedes sabiendo que es el Señor, que les diga, tengo mucha hambre? Hermanos, creo que cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por alimentar al Señor, ¿sí? Que viéramos en un lugar frío al Señor, pasando frío, hermanos, ¿sí? Que les diga al Señor, ustedes sabiendo que es el Señor, tengo frío. Hermanos, creo que nos quitamos la camisa, lo que tengamos para dársela al Señor. Y fíjense cómo dice esta persona, hermanos, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y le empiezan a repetir, ¿cuándo nosotros hicimos esas cosas? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y eso a nosotros nos da una enseñanza, hermanos, que nuestro mensaje en este día va a ir en torno a esa enseñanza, ¿sí? Y me parece que queda más o menos clara desde el principio, hermanos, esta enseñanza. Sin embargo, hermanos, vamos a darle análisis y vemos, hermanos, como para este día tenemos un objetivo, ¿sí? Dice que el objetivo es observar que es prioridad que se realicen visitas entre los hermanos, reconociendo que todos formamos parte del mismo cuerpo y este tiene mejor salud cuando estamos unidos y nos apoyamos, ¿sí? Creo, hermanos, que ante las necesidades es una costumbre de la iglesia de Dios, hermanos, ¿sí? En cualquier parte del mundo yo creo que es una costumbre de las iglesias de Dios. ¿Qué tal cuando dicen, está enferma la hermana Susi? El que menos envía un mensaje, hermana, espero que te recuperes y confía en Dios. El que menos, hermanos, ¿sí? Pero creo que la mayoría busca hacerse presente, a lo mejor, donde está la hermana, ¿sí? Para apoyarla. Y creo que esa es una costumbre muy bonita en la iglesia, hermanos. Pero saben, hermanos, no todas las necesidades son tan evidentes. No todas las necesidades, hermanos, nos las envía por un mensaje el ministro al grupo de la iglesia.
Hay necesidades que como hermanos pasamos solos, ¿sí? Hay problemáticas a las que nos enfrentamos sin apoyo de los demás porque quizás son más pequeñas o quizás son más privadas, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios no dice para algunas cosas, sino debemos de estar ¿cuánto tiempo? Siempre, ¿verdad? Siempre. Fíjense, hermanos, para iniciar en esta parte, hermanos, vamos a, vamos a cambiar la diapositiva, hermano, ayúdeme. Que no se quiso cambiar con el aparato. Sí. Estamos en el tiempo, hermanos, tiempo de opinar, ¿sí? Estamos en el tiempo de opinar, ¿sí? Y para opinar vamos a tener un incentivo, vamos a tener una imagen, hermano caballero, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes a esa criatura, hermanos? ¿Les recuerda a alguien que de repente ven en el espejo? ¿Les recuerda a alguien que de repente miran cuando se están peinando o cuando está en el trabajo? A mí sí, hermanos, ¿sí? Y es que a veces, hermanos, tenemos tantas ocupaciones, hermanos. Precisamente hace un momento hablábamos en la fraternidad varonil y decían los hermanos, es que una de las cosas que van a suceder previas a que el Señor venga, pues es que los días se van a hacer más cortos. Yo les comentaba a los hermanos, yo pienso que no es que los días se van a cortar o que van a tener menos horas, sino que nos van a rendir menos. Y nos van a rendir menos porque vamos a estar más ocupados. Y vamos a empezar con nuestros deberes, como ahora, hermanos. Empezamos nuestro día, nos levantamos antes de las 6 de la mañana y empezamos a hacer nuestros deberes. Y cuando nos damos cuenta, ya es de noche y hay que dormir otra vez para el otro día volvernos a levantar temprano a hacer nuestros deberes. ¿A qué hora nos recreamos? ¿A qué hora la pasamos con tal o con cual persona? Híjole, hermanos, hay que abrirse el espacio y a veces resulta muy complicado. Y para eso, hermanos, el día de hoy quiero pedirle a mi hermano Aarón, que es el que vi que estaba hace rato controlando los micrófonos. No sé si está por ahí mi hermano Aarón o alguien que me apoye con el micrófono. ¿Sí? Viene mi hermano Aarón. Sí. Hermano Aarón, quiero que le pase ese micrófono, por favor, a mi hermana Estela. Sí. Y hermana Estela, a usted se la voy a poner fácil, hermana. Voy a hacer una pregunta y usted va a tener la oportunidad de contestarla primero o, si es su gusto así, pásele el micrófono a alguien más. Usted que conoce a los hermanos por su nombre, diga por favor en el micrófono su nombre y le entrega el micrófono. Voy a pedir que 3 personas participen con esta pregunta, hermanos, y mi hermana Estela puede ser la primera o puede ser quien escoja a la primera persona. Aquella persona va a escoger a la que sigue y a la que sigue hasta que sean 3. ¿Amén? Muy bien. Quien tenga el micrófono, hermanos, se lo quede, ya no se lo dé a mi hermano Aarón, se lo quede porque cuando yo pregunte algo más, esa persona va a escoger quién responde. Amén, hermanas. Esa va a ser nuestra dinámica en esta tarde. Y la pregunta, hermanos, es bien sencilla. Dice, ¿cuál es la diferencia entre importante y urgente? Usted escoge, hermanas, si la pasa o la responde. Lo importante tiene relevancia, pero lo urgente es hacerlo en este momento ya. Y no tendrá relevancia, hermano. Lo importante es importante y lo urgente es urgente. Vamos a decirle así. Bueno, está bien, hermana. Muchas gracias, hermana Estelita, hermana Eli.
Usted fue la elegida. ¿Cuál es la diferencia entre lo importante y lo urgente? Lo urgente no es Muy bien. lo tengo que hacer ya. Ok. Y ambas cosas son importantes. Ok. Lo urgente también es importante. Pero eso que es importante puedo dejarlo para después. A lo mejor puedo planearlo, pedir ayuda, no sé, ver la manera de sacarlo Ok. adelante. Ok. Creo que es la misma idea que nos estaba dando mi hermana. Muy bien. Muchas gracias. Hermana Eli, una persona más nos hace falta. ¿Quiere caminar o quiere estirar la mano ahí nada más cerca? Sí, hermana, usted mire a su víctima y acérquele el micrófono. ¿Sí? Muchas gracias, hermana Estela, y discúlpeme que la presioné un poquito, pero es parte de la dinámica. ¿Sí? Lo importante y lo urgente. Tres hermanas valientes. Adelante, hermana. Pues complementando lo que ya dijeron las hermanas, yo pienso que ambas son de importancia, pero lo que tal vez tenga un poco más de prioridad, porque ya, como la misma palabra lo dice, urge, ya no hay tolerancia de tiempo. Y lo importante, pues, está ahí, pero no se puede planear como comentaba Luis. Un ejemplo, hermana, de importante y un ejemplo de urgente. A ver qué se le ocurre. Si quiere, páselo, hermano. Porque usted ya me respondió su parte. Si quiere, usted páselo. Si quiere darme el ejemplo, déme el ejemplo. Si no, páselo. Usted ya cumplió. Un ejemplo, hermana Dani, de algo importante y un ejemplo de algo urgente. Aguas, paz, mi hermana. La maravilla y que es urgente por hacer la salud. Ok. Como una situación que se le ocurra, hermana, entre importante y urgente. Algo que tenga a lo mejor que ver con la familia, algo que tenga que ver a lo mejor con la salud. Le voy a ayudar con uno, hermana, mientras si piensa el otro. Dice, hermanos, imagínense esta situación, ¿sí? Me voy ¿qué les parece? Al seguro, me voy al seguro, ¿sí? A hacer una cita con, ¿qué les gusta? El odontólogo, porque me está molestando una muela, ¿sí? Cuando llego al seguro, hago mi cita y me dicen, usted tiene que venir dentro de 3 semanas, que es su cita, el día 18 de abril, por un ejemplo así, a las 4 de la tarde. ¿Sí? El día 17 de abril recuerdo mi cita, ¿sí? Y al otro día la tengo presente porque es importante o es urgente. ¿Por qué la tengo presente, hermanos? Tienen así como que es importante, me dicen. Así como para que se confunda entre si es importante o es urgente. Es importante. No, hermanos, ¿es importante o es urgente? Importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque ya esperé varias semanas para poder tomar esa cita, ¿sí? Y si yo la pierdo, tengo que volver a ir a generar otra cita y esa cita me va a alargar otro tiempo y tiene que ver con la salud y no necesariamente es urgente, es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como bien decían nuestras hermanas, la puedo aplazar, ¿sí? Pero cuando llega el momento de llevarlo a cabo, ¿sí? Lo tengo que hacer porque quiero y porque debo, ¿sí?
Por eso es importante. Y así sucede con las cosas cuando nosotros las priorizamos como algo importante. No es que las tenga que hacer al momento, pero las tengo que hacer, ¿sí? Y me interesa hacerlas. Y las quiero hacer. ¿Por qué? Porque para mí son importantes, ¿verdad? Ahora bien, hermana Dani, no me he olvidado de usted. ¿Cuál sería un ejemplo de algo urgente? Bueno, un ejemplo de algo importante para eso, como lo había comentado, entonces, ver a mi hijo o a mi hija, pues en ese momento tengo que llevar a la técnica. Ok, si tiene 39 grados de temperatura y ya sabemos que a los 40 pueden convulsionar, entonces en ese momento lo urgente es que reciba una atención. Muy bien, muchas gracias, hermana. Importante y lo urgente. Ahora bien, hermanos, dice aquí en la siguiente diapositiva, dice, ¿qué importancia tiene el poder visitar a nuestros hermanos? ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros tomemos el tiempo para visitar a nuestros hermanos? ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esa labor siempre de estar cerca de nuestros hermanos? Bueno, hermanos, vamos a encontrar una pista a esta pregunta para responderla en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguien lo tiene por ahí, que le dé, se ponga de pie, por favor, le dé lectura. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Gracias, hermana. Adelante. Fuerte, hermana, para que le escuchen, porque el micrófono está hasta allá atrás. Pero dice la palabra de Dios, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ama? Amén. Muchas gracias, hermano. Fíjense, hermanos, algo bien importante, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos embajadores ¿de quién? Embajadores de Cristo, ¿sí? Y nosotros debemos de ser una prueba de que Dios existe. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros reflejamos hacia la humanidad y principalmente a los domésticos de la fe, es decir, lo que hacemos entre nosotros, hermanos, ¿sí? Es una muestra de que Dios existe. ¿Por qué? Porque nuestra manera de tratarnos, de ayudarnos, de referirnos a amor, hermanos, eso hace relaciones entre nosotros, ¿sí? Y son una prueba de fidelidad, porque cuando el maestro estuvo aquí en la tierra, él decía, insistió, hermanos, en este mensaje, diciendo, ¿sí? Que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos, ¿sí? Y digo, hermanos, todos nosotros pues nos amamos, hermanos, a nosotros mismos. Imagínense qué complicado. Ah, toma dedo y lo corto. Imagínense, hermanos. No, ¿verdad? Cuando estamos haciendo con un cuchillo tenemos cuidado de no lastimarnos, ¿verdad? Si vemos que viene un carro, que me golpea, a ver qué pasa. No, hermanos, tenemos el cuidado de nuestra persona, ¿sí? Comemos a cuando debemos de comer para que no sienta nuestro cuerpo hambre. Y así, hermanos, como tal, siempre estamos procurándonos, ¿sí? Y dice, así debemos amar a nuestro prójimo, con esa intensidad y un poquito más, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, hacemos esto y demostramos amor a nuestro prójimo, estamos mostrando, hermanos, también nuestro amor a Dios. Fíjense, fíjense, hermanos, lo urgente, hermanos, es aquello que es apremiante, dice, perentorio, inaplazable, impostergable, ¿sí?
eso, como bien decían ustedes, que no puede esperar, que tiene que hacerse ya. Y a veces son cosas, hermanos, que son pues insignificantes hasta cierto punto, pero urgentes. ¿Cómo qué, hermanos? Como que, bueno, usted prende la estufa, ¿sí? Prende la estufa y pone a calentar su comida. La comida se calienta. ¿Qué tiene que hacer usted? Apagar la estufa, ¿sí? Y lo tiene que hacer ya, porque si no lo hace, ¿qué sucede? Se quema. No se muere nadie, no es algo que podríamos decir tan importante, pero sí es urgente. Es algo que no se puede. Mañana apago la estufa. Ay, la apago el domingo. Hoy es jueves, el domingo es el día que yo apago estufas. No, hermanos, lo tenemos que hacer inmediatamente, ¿sí? Lo tenemos que hacer inmediatamente. Es urgente hacerlo. Cosas sencillas, hermanos, ¿sí? Cosas sencillas. Peinarnos a veces cuando estamos despeinados y vamos a salir. Bueno, tengo que hacerlo ya, no puedo aplazarlo. Esto es lo urgente. Lo importante, hermanos, es todo aquello que importa o que tiene importancia. La importancia a su vez se define como la cualidad de importante, que es muy interesante, que es conveniente, que tiene mucha entidad o que resalta por sus cualidades. ¿Sí? Lo importante, hermanos, ¿sí? Es algo que a nosotros nos importa. Algo que nosotros, hermanos, decidimos, decidimos hacer porque es para nosotros algo que tiene relevancia en nuestra vida. ¿Sí? La pregunta aquí sería, hermanos, ¿son nuestros hermanos importantes o son insignificantes para nosotros? ¿Cómo considero a mis hermanos? ¿Cómo considero a mis pares? ¿Cómo considero aquellos hermanos con los que cada sábado los abrazo, vos, hermano, y lo abrazo cada sábado? Pero qué tan importante es realmente en mi vida. Me da igual si lo veo, si no lo veo, si vive, si muere, si viene, si va. Me da igual. No debería de ser así, hermanos. Yo no sé qué tal sucede en sus vidas, hermanos, pero no debería de ser así. Nuestros hermanos, para nosotros, deberían de ser algo que tiene importancia, hermanos. Algo que tiene importancia. Y fíjense, hermanos, fíjense, cuando nosotros visitamos a un hermano, nosotros podemos tener distintos propósitos, ¿sí? Y saben, hermanos, la visita que más se da, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál creen ustedes que es la visita que más se da? ¿Con qué propósito? Dice mi hermano Abel, con el propósito de la convivencia, ¿sí? Y esa es verdad, el propósito del café, de comer el pancito. Ese es el propósito con el que más se visita a los hermanos, ¿sí? La pregunta aquí sería, hermanos, ¿ese propósito es para otorgarle algo a mi hermano o es para otorgarme algo a mí mismo? ¿Quién sabe, hermana? Eso es lo que tendríamos nosotros que analizar. Si es por otorgar, porque a lo mejor compro la cena y la llevo con mi hermano y toma, hermano, mira, te traje, te vine a invitar a cenar y esto y lo otro. Y dices, bueno, está bien. Pero quizás soy el hermano el que cae de sorpresa. Sorpresa, ya vine. ¿Y qué tienes para cenar? ¿Sí? Saca el cafecito, ¿no? Yo pongo 50. Vine con toda mi familia a ensuciar tu casa, a comer tu comida, a tomar.
a tomar tu café y a llegar a mi casa limpia y tranquila a descansar mientras tú te quedas ordenando la tuya. También puede ser, hermanos. Y de eso se trata este tema, que nosotros analicemos con qué propósito es que visitamos a nuestros hermanos y que nosotros podamos ver cuál debería ser el propósito cuando nosotros visitamos a nuestros hermanos. Y fíjense, cuando nosotros visitamos a alguien, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? Llegar a lavarle la ropa, quizá. No, ¿verdad? Llegar a dormir a su casa. Tampoco, ¿verdad? ¿A qué deberíamos ir, hermanos, cuando visitamos a nuestros hermanos? ¿A qué creen ustedes que deberíamos ir? ¿Alguna idea? A ver cómo están, dice mi hermano Abel. Vamos a ver. Dice, primer punto, escuchar antes de aconsejar. Porque ¿saben qué, hermanos? A veces se nos da mucho eso de ser el consejero, ¿sí? Y nos pasamos mirando a nuestros hermanos y decimos, como que este hermano debería de hacer tal cosa, como que aquel hermano debería de hacer cual cosa, como que aquella hermana se está pasando con mi otra hermana que es mi amiga, ¿sí? Como que a esta hermana le falta un poco de humildad. Voy a ir a derramársela porque a mí me está sobrando. Y se nos pasan tantas cosas en la cabeza, hermanos, ¿sí? Y a veces sucede, hermanos, que entre hermanos, y no dudo que alguna ocasión haya estado cerca o nos haya pasado, viene, no hay ninguna Juana, ¿verdad, hermano? Aquí en la... Viene Juanita y me cuenta, oye, hermano Felipe, fíjate que la hermana Petra se pasa porque me hizo así, me hizo así, me hizo... Ya no sé qué hacer con esa hermana. Y el hermano Felipe, obrero de la iglesia de Dios, que le encanta dar consejos, ¿sí? Dice, pues si esta hermana se portó así, es porque a lo mejor no ha leído lo que dice aquí en los Corintios capítulo. Y entonces digo, voy a visitar a la hermana, ¿sí? Y entre la plática, como si nada, le voy a sacar esta situación y le voy a hacer leer ciertos versículos para que la hermana reflexione de su acción, ¿sí? Y pueda mejorar. ¿Será correcto eso, hermanos? ¿Será correcto? Claro que no, de ninguna manera. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, Primera de Reyes, capítulo 3 versículos del 16 al 28, ¿sí? ¿Alguien tiene una idea de qué trata esa historia? Primera de Reyes, capítulo 3 versículo 16 al 28. Hace rato, hermanos, hablaban de la sabiduría de un hombre, ¿sí? De un hombre como no ha habido otro en la tierra ni lo habrá en cuanto a sabiduría. ¿De qué hombre estamos hablando, hermanos? De Salomón, del rey Salomón, ¿verdad? Y estamos hablando precisamente de una situación que creo que hasta los niños conocen, porque es en una situación, ahora sí, que es como muy conocida, que sucedió con este rey cuando dio un ejemplo de sabiduría que hasta asustó a las demás personas. ¿Saben de qué situación estamos hablando, hermanos? Tiene que ver con dos
con dos niños, ¿verdad? ¿Que eran hijos de quiénes? De dos mujeres, sí, dos mujeres, pero dos mujeres ¿qué? De dos mujeres rameras, ¿verdad? Eran hijos de dos mujeres rameras, ¿sí? Y que una, durmiendo, se acostó encima del hijo y lo mata y se lo cambia a la otra para quedarse con el hijo vivo, ¿sí? La historia la conocemos, hermanos, se presentan delante del rey y empiezan a dar cada una sus argumentos, ¿sí? Y el rey, con la sabiduría que Dios le había dado, planea una estrategia para descubrir quién era la verdadera madre. Obviamente el rey no pensaba en matar al niño, ¿verdad? El rey pensaba en una manera de revelar a la verdadera mamá del niño. Y dice el rey, tomen al niño, pártanlo a la mitad. Dale la mitad a una y la mitad a la otra. Hermana Dani, ¿qué sentiría escuchar que le digan, vamos a partir a ese gordito? No, ¿verdad? Ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera una mamá dejaría a su bebé que lo lastimen, menos que lo partan, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el rey, hermanos? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros debemos de extractar de toda esta historia? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Qué fue lo que hizo el rey antes de dar una acción, de dar un consejo, de tomar? Escuchó. ¿A quién escuchó? Escuchó a las dos, hermanos. ¿Sí? Y ojo, hermanos, esto es algo que tenemos que aprender, sobre todo nosotros los hermanos que pertenecemos al ministerio y que nos toca como tarea de parte de Dios hacer eso. Antes de dar nuestra humilde opinión o de dar nuestro consejo asertivo, primero tenemos que aprender a qué? A escuchar, hermanos, a escuchar una versión y la otra. Y escuchar activamente, escuchar bien. Cuando yo escucho, cuando yo tengo ese cuidado, hermanos, Dios me va a ayudar para decir algo asertivo y no llegar a regarla nada más a casa de los hermanos. Otro propósito, hermanos, que puedo tener, el que ustedes mencionaban, cuando voy a visitar a alguien, es simplemente convivir, pasarlo bien con nuestros hermanos, pero procurar pasarlo bien yo, pero también que lo pase bien mi hermano al que visito, ¿verdad? Qué padre, me voy a visitar a mi hermano Abel porque allá en su casa cerca hay una cancha y ahí nos metemos todos a jugar y compramos las de Little Caesars que están allá a la vueltecita y nos divertimos y jugamos y comemos y dejamos todo un cochinero ahí en la cancha, ¿sí? Para que luego sus vecinos del hermano le estén diciendo hasta de qué se va a morir. No, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ver a alguien por convivencia, procuramos también que aquella persona también lo pase bien, que aquella persona también esté bien, que todos lo pasemos bien, porque dice el Salmo 133:1, mira, deliciosísimo, hermanos, qué bonito es convivir entre hermanos. Y créanme, hermanos, que he tenido la oportunidad de la convivencia buena, la convivencia mala, la convivencia muy mala, ¿sí? Y he tenido la oportunidad de convivir con ustedes. Y créanme que nunca la he pasado tan bien como cuando convivo con ustedes, con los hermanos, con mis hermanos de la iglesia, ¿sí?
No tiene nada que ver a una fiesta, una borrachera, a un convivio de ningún tipo, hermanos. Convivir con los hermanos siempre nos hace sentir muy bien, aún en los peores momentos de nuestra vida. Entonces, ya tenemos dos ideas, hermanos, para cuando visitamos a nuestros hermanos. Una, ¿sí? Si vamos a dar alguna consejería, primero tenemos que escuchar. Otra, hermanos, si llegamos a convivir, procurar que todos estemos y pasándola delicioso, no solamente yo, sino todos, hermanos, ¿sí? Otra, hermanos, dice Isaías 58:10, quien lo tenga, por favor, se ponga de pie y le dé lectura. A ver quién se levanta primero. Isaías 58:10. Y derramares tu alma al ambiente y saciares el alma en las tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Nuestro Dios, hermanos, constantemente nos brinda la posibilidad de cubrir una necesidad. Constantemente, hermanos. Siempre hay un hermano o una hermana que tenga una necesidad, ¿sí? Y nuestro Dios nos pone también para eso. Y saben, hermanos, a veces pudiéramos nosotros hacernos la idea de que para que yo cubra una necesidad, ¿necesito qué? Dinero. Exacto, hermanos. A veces tenemos esa idea y decimos, bueno, yo no ayudo, pero si yo tuviera, ayudaría a todos mis hermanos. Y si yo pudiera, de verdad, que a todos les daría una casa, un carro, un esto. Y me pongo a fantasear con el hubiera, porque no es. Con el si tuviera, porque no tengo. ¿Sí? Pero no me pongo a pensar, hermanos, qué sí tengo y qué sí puedo dar. Porque saben, hermanos, todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo que dar. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Hay quien puede dar en lo económico, hermanos. Hay quien puede hacer acto de presencia en algún momento de necesidad. Hay hermanos quien puede ayudarte en algún trabajo material. ¿Qué otra cosa se les ocurre, hermanos, que no tenga que ver con dinero? ¿Qué otra cosa podríamos hacer que no tenga que ver con dinero? Tiempo, hay quien escucha, se da el tiempo para escucharnos. Hay quien se da el tiempo para enseñarnos a tocar un instrumento. ¿Qué otra cosa pudiera hacer, hermanos? Alguien que da cuidados ante un momento de necesidad. Hay quien dona su sangre, hermanos. Que a lo mejor nunca lo ves haciendo muchas cosas, pero el día que piden donar sangre, va al hospital a que le saquen la sangre para tal o cual persona. Todos, hermanos, tenemos algo que podemos dar. Todos. Tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo, palabras, una llamada. Todos tenemos algo. La cosa es si queremos darlo o no. Pero cuando nosotros lo damos, hermanos, dice la escritura en Isaías que nuestras tinieblas se vuelven ¿qué? Se vuelven luz. ¿Sí? Porque cuando nosotros damos, hermanos, no solamente estamos ofreciendo, sino también nosotros recibimos. Y es que dice la escritura, hermanos, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y es que así es, hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando tiene la oportunidad de ayudar a alguien? Cuando uno tiene la oportunidad de ayudar a alguien, uno se siente extasiado, hermanos. Uno se siente feliz. Uno, hermano, se siente pleno cuando tiene la oportunidad de ayudar
y uno decide hacerlo. Y cuando uno puede y no lo hace, más adelante, cuando pasa el tiempo, cuando llega el momento, porque en algún momento el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, nos demanda reflexionar. ¿Y cómo nos sentimos, hermanos, cuando nos damos cuenta que pudimos haber hecho algo y no hicimos nada? Nos sentimos mal, ¿verdad? Sentimos incluso como que no valemos mucho o que no merecemos estar en donde estamos porque pudimos y no hicimos nada. Por eso, hermanos, nosotros debemos de pensar en eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, hermanos, debemos de pensar que todo esto que tiene que ver con el amor al prójimo nos acerca a Dios, hermanos. Pero sí, como hay acciones que nos acercan a Dios, hay otras acciones que nos alejan de Dios, hermanos. Hay otras acciones que nos alejan de Dios. ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Bueno, hermanos, pues son muy fáciles. Dice, nuestros prejuicios para juzgar. Mateo 7:1, que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, hermanos. Juzgar, hermanos, aunque diga en la Biblia las veces que diga que no lo hagamos, creo que es lo más fácil que se nos da. Y a veces no decimos nada, pero lo pensamos. ¿Sí? Y eso, hermanos, nos aleja de Dios. Nuestra indiferencia, Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos, se resfriará. A veces podemos ver las situaciones, hermanos, y decimos, "Ah, seguramente lo está fingiendo, seguramente lo está exagerando". ¿Y por qué, hermanos? Porque precisamente a causa de la maldad, muchos de nosotros resfriamos nuestro amor, nuestra caridad, nuestra disposición. Dice, por pereza, hermanos, Proverbios 10:26. ¿Algún hermano que me ayude a leer? Proverbios 10:26. Adelante. Imagínense, hermanos. Dice, como vinagre a los dientes. ¿Qué le hace el vinagre a los dientes? Los quema, los pudre, los pica. Como humo a los ojos. Dice, así es el perezoso a los que los envían. Y aquí, hermanos, viene la parte interesante. Porque ¿quién nos envía, hermanos, a amar a nuestro prójimo? ¿Quién nos envía a servirle a los demás? ¿Quién nos envía, hermanos, a ser un aliciente para nuestros hermanos? Nos envía nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio ejemplo, que nos dijo cómo, y leemos los versículos de seguir las pisadas de Cristo, de seguir adelante. Dios nos envía. Cristo nos envía. Y hace rato empezamos, hermanos, el tema hablando de lo que seríamos capaces de hacer por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién quiere ser vinagre en los dientes de Cristo? ¿Quién quiere ser humo en los dientes de Cristo? Porque en eso nos volvemos, hermanos, cuando por pereza no nos damos para nuestros hermanos, no nos damos para nuestra familia en Cristo. Nos volvemos en ese vinagre en los dientes de Cristo, nos volvemos en ese humo en los ojos de Cristo, hermanos.
nos volvemos irritantes. Hermanos, también nuestras ambiciones personales nos pueden alejar de nuestro Dios y de dar este servicio a nuestros hermanos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad estimados, inferiores los unos a los otros, hermanos. Porque saben, a veces se nos da, voy a visitar y voy a estar, pero bien cuadradito con mi hermana Estela, porque el próximo mes voy a salir con mi familia de vacaciones y yo sé que la hermana Estelita tiene una camioneta de transporte. Entonces, si me porto bien con la hermana Estela, a lo mejor me va a hacer un buen descuento a la hora de que rente la camioneta. Entonces, ya no estoy visitando a mi hermana Estela por amor a Cristo, ni para darle un servicio, ni para ofrecerle nada. ¿Por qué estoy yendo? Por interés. Pero aquella hermana, aquel hermano al que yo no le puedo sacar ningún provecho, o pienso que no le puedo sacar ningún provecho, ese que lo visite el pastor. Es su obligación. Y nos puede pasar eso, hermanos. ¿Sí? Pero eso no nos acerca a Dios, ni nos hace cumplir el mandato de Cristo. Esto, hermanos, nos aleja de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña a nosotros que si nosotros queremos hacer un bien, que si nosotros queremos practicar una religión pura, ¿qué tenemos que hacer? Santiago 1:27, por favor, que alguien le dé lectura. Adelante, hermana. Muy bien. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Amén. Muchas gracias, hermana. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber que para mostrar, como decíamos al principio, nuestro amor a Dios, para mostrar que somos hijos de Dios, nosotros, hermanos, debemos de trabajar y de trabajar con el mero propósito de servir, hermanos, con el mero propósito de ser buena compañía, no esperando algo a cambio, hermanos. Por eso, la palabra de nuestro Dios hoy, hermanos, nos invita a que nosotros aceptemos verdaderamente a Dios en nuestro corazón a través de lo que hacemos. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo ha de amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, hermanos. Cuando nosotros queremos demostrar amor a nuestro Dios, hagámoslo con hechos, demostrándolo con nuestro amor al prójimo. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, hermanos, entonces no le demos la espalda, hermanos, no le demos la espalda. Dice Santiago 2, del 1 al 6, dice así, hermanos. 2:16, perdón, dice así: si alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos, hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Hermanos, nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a desprendernos de lo que es de nosotros, si con eso podemos ayudar a alguien más. Lo material, hermanos, va y viene.
El tiempo, hermanos, lo podemos organizar. La cosa, hermanos, es que nosotros aprendamos a servir. Dice la palabra de nuestro Dios también que debemos de servir ¿cómo? ¿Con qué? Con amor, dice Gálatas 5, del 13 al 14. Alguien que me ayude dándole lectura a Gálatas 5. Adelante, hermano. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y volvemos al inicio, hermanos. Volvemos al inicio. Y volvemos al inicio con esta pregunta. ¿Es una prioridad visitar a nuestros hermanos? ¿Sí o no? Hermanos, este es el mensaje para esta tarde. Mis amados hermanos, ¿es una prioridad visitar a nuestros hermanos? Sí lo es. Sí lo es, hermanos. Y como tal, nosotros, como bien definimos hace rato, a lo mejor no es algo que tenga yo que hacer ahorita terminando el servicio, pero sí es bueno que yo lo considere mi estilo de vida. El tener un tiempo, el tener un momento, hermanos, para poder estar cerca de mis hermanos en la fe. Y cuando yo esté ahí, tener una participación asertiva, hermanos. Escuchando, apoyando en lo que sea necesario, conviviendo, hermanos, pero procurando siempre el bienestar de mi prójimo y no el mío. Ese es el mensaje, hermanos, de esta tarde. Paz a vosotros.